Cada persona, pero también cada comercio, agricultor, restaurante, panadería, puede compartir la comida que ya no se puede vender o que la persona ya no quiere comer porque se convirtió en vegano, por ejemplo, o una persona va a las vacaciones, o se murió alguien y todavía en la despensa hay mucha comida. Entonces toda esa comida que sobra en los negocios y en las casas se puede compartir y en general se puede hacer con el vecino, pero a veces los vecinos no están o no hay un buen contacto, entonces hay la posibilidad hoy, gracias a food sharing, que se puede encontrar gente que tiene necesidad o que lo hace por convicción de compartir la comida a través de esa página. Entonces tú creas una cesta con la comida que te sobró en el internet, las otras personas luego lo pueden ver dónde está la cesta y yo aplico por esta cesta. Entonces la persona que puso la cesta online luego puede decir, bueno, tú lo recibes o tú, o si la cesta es muy grande, varias personas pueden preguntar por la cesta y luego tú lo compartes entre ellos. Y si las personas tienen un poco miedo, que en sus casas se están incómodos si viene alguien desconocido, también hay la posibilidad obviamente de ir a una estación de metro, una universidad o lo que sea, donde se encuentra y donde se comparte la comida. Y aquí también en Alemania lo que hemos creado son tiendas gratis para comida. Entonces no solo una tienda donde puedes dar tu ropa o muebles o lo que sea, pero donde muy práctico, cada persona tiene a veces comida que ya no lo puede comer y en vez de tirarlo, llevarlo a esos puntos donde la gente también pobre que no tiene acceso a internet o que no quiere usar internet también puede usar y aprovechar de todos esos desperdicios de comida que hay. Y entonces es una plataforma para la gente más mayor y la gente que tiene un smartphone, porque pronto también va a salir el app para los smartphones, y también los jóvenes que todavía usan solo el internet. Entonces, como al final un herramienta para toda la gente y todas las entidades de la sociedad de compartir esa locura de un desperdicio de más del 50% en el mundo de comida. Pues hasta ahora tenemos varias tiendas que ya están apoyando a food sharing, pero en especial una tienda biológica con productos orgánicos aquí en Berlín, que son los más grandes. Ellos tienen más de 30 supermercados con solo productos ecológicos y para ellos fue ya desde el inicio que lo están apoyando el proyecto algo muy importante, porque ellos no quieren desperdiciar nada y como es muy difícil de siempre dar todos los restos que los clientes no quieren a los empleados o a grandes organizaciones, hemos creado aquí como una red de más de 80 personas que están responsables cada uno por una tienda, o varias personas que se ocupan que esa tienda en cualquier momento, cuando haya algo que se puede todavía comer, la tienda llama a esas personas y ellos recogenlo directamente y lo ponen luego online o en las tiendas gratis, en esos puntos de encuentro que hemos creado. Y ahorita, como eso está arrancando mucho, otros supermercados orgánicos también mostraron su interés, y en Alemania ahorita los medios están como locos por ese tema de food sharing. Estamos creando algo similar a Wikileaks, pero lo vamos a llamar WasteLeaks. Entonces toda la basura en Alemania que está todavía lleno con comida, eso es algo que queremos combatir, que al final no llega ninguna comida que todavía es combustible a la basura, y queremos crear como atención mediática. Vamos a tomar más vídeos de todo lo que hemos encontrado en las basuras y crear un poco de presión a los supermercados que tienen que cambiar su política, porque al final les conviene más que comparten todo en vez de tirarlo, porque va a haber más y más clientes que van a boicotar esta tienda. Entonces al final, como los grandes supermercados son entidades, corporaciones muy capitalistas, lo único que tienen en el enfoque es el dinero, y eso queremos quebrar, que al final ellos tienen que accionar y respetar el ambiente como
les gusta a los clientes, a los consumidores que van comprando ahí. El tema del vencimiento es una gran mentira como muchos más. Al final los productos tienen que llevar esta fecha de vencimiento, pero el que pone la fecha es la misma empresa que vende ese producto. Entonces, por eso en Alemania, por ejemplo, una botella de agua está vencida después de medio año o año. Y lo mismo es para espagueti, para arroz y miles de otros productos que tienen una fecha de vencimiento que no tiene nada que ver con la fecha de vencimiento real. Entonces, lo que tenemos también aquí la posibilidad, obviamente, no es obligatorio de poner la fecha de vencimiento del producto que tú estás ofreciendo, pero por ejemplo como verduras, frutas o cosas que has cocinado tú o que salieron de un buffet no tienen fecha de vencimiento, pero hay que comerles rápido, entonces ahí nadie pone una fecha y eso es solo una opción. Pero también estamos creando aquí conciencia que no es solo de usarlo ahorita food sharing como una herramienta contra el desperdicio de comida, pero que en realidad todos podemos aportar algo a esta batalla contra la locura del desperdicio de comida en el mundo, y eso significa de comprar ya un poco más atento, con más conciencia, y luego pensar también dónde voy a comprar. La fecha de vencimiento en realidad es solo como una ayuda a los consumidores de saber más o menos cuándo ese producto se podría poner mal. Pero también con food sharing queremos proclamar o sea un poco de publicidad que cada uno tiene sus sentidos, cada persona tiene su nariz, tiene sus manos, tiene también la lengua que sabe si algo está mal, y obviamente los ojos, que muchos productos se ven ya desde fuera que están mal. Por ejemplo, si un yogurt hay una burbuja así en la tapa, obviamente está mal porque ya se está hinchando, y lo mismo ves con las verduras y frutas que ni tienen una fecha de vencimiento porque la gente sabe cuando está mal. Entonces tenemos también varias recomendaciones en la página de food sharing donde la gente puede entender un poco más cuando un producto se pone mal, y la idea también es de crear una red que funciona bien para que no, por ejemplo, si saques un producto de refri, que no está tanto tiempo fuera hasta que entra de nuevo a un refri. Y eso es la cosa importante, que perdemos muy poco tiempo durante la toma de un producto del supermercado al punto, por ejemplo, la tienda gratis, o también de la tienda gratis a la casa del consumidor. Eso es donde tenemos que tener atención, que no perdamos mucho tiempo porque se va descongelando el producto. Hay gente en food sharing que no tiene mucho tiempo y que no van a recoger comida, ¿no? Pero de poner un producto o poner una cesta online, eso te dura solo 2 minutos. Entonces muchas personas que dicen, bueno, yo no tengo ganas de ir a un lugar y recoger comida, pero sí me pongo ahí a compartir algo de mi tiempo para que otras personas que tienen la necesidad o las ganas de hacer un viajecito, puede ser de 3 minutos o de 30 minutos, para rescatar comida antes de que se va a tirar. Y como estamos ahorita trabajando en la app, en 1 o 2 meses va a durar máximo 10 segundos para poner un producto online. Y creo que cada persona, aunque que sea muy rico y con muy poco tiempo, puede usar 10 segundos para una buena causa, ¿no? Y obviamente no se pueden solo compartir productos todavía empaquetados o una fruta no tocada, pero también un pastel o una comida hecha. Por eso los grandes caterers, o si tú tienes una boda o una fiesta, siempre sobra comida. Food sharing no funciona sin sus usuarios. Entonces lo importante es que estamos difundiendo ese mensaje. En Alemania hay ahorita más de 10.000 personas que están participando en eso, pero es bastante bueno para 1 mes y medio que lleva esa plataforma. Y la idea para el futuro es de crear aún más voluntarios que están traduciendo el idioma. Por ejemplo, tenemos ya 10
diferentes idiomas en que vamos a traducir food sharing gracias a personas que han visto en Facebook un anuncio que estamos buscando traductores y así buscamos embajadores o embajadoras en cada ciudad en Alemania que están hablando con la prensa, que están hablando con los negocios, los restaurantes y añadiendo otros miembros, otras tiendas, otros lugares comerciales que quieren participar en food sharing. Y aparte de eso, hay una red de voluntarios que también está ayudando a recoger comida, distribuirlo. Entonces tenemos ahí un equipo de gente que hace food sharing posible. Todavía no hay miles de cestas en tu barrio. Entonces, por ejemplo, en Berlín tenemos entre 10 y 20 cestas en una ciudad que tiene un radio de 60 kilómetros. Entonces, todo lo que estamos creando ahora es para llamar la atención de más gente que usa esa red. Y la idea al final es que tú no tienes que hacer mucho trayecto para llegar a la comida o a la cesta que tú necesitas, pero que aquí en nuestro vecindario ya hay suficiente comida que se va a tirar. Entonces es de crear también una red que está usando de toda la gente para que no haya muchos viajes largos para recogerlo. Y mucha gente aquí en Berlín tiene tiempo y tiene una tarjeta para el transporte público ilimitado, entonces ellos van también de una persona a otra persona a recogerse su comida sin usar dinero para el transporte porque tienen como ya todo pagado por un mes de transporte público. Pero obviamente no hay nadie que he escuchado que va a 20 kilómetros con un carro para recoger 3 kilos de patatas. Eso sería poco lógico, ¿no?